Y ya estamos para la segunda nota, conectados con un amigo de la casa, el arquitecto Alberto Durán, presidente de la Asociación de Liquidadores y Peritos de Seguros. Alberto, buenos días, Fernando te saluda. Buen día, ¿cómo va, Fernando? Yo te escucho medio bajito, no sé si yo salgo bien. Ahí le estamos pidiendo al operador, en todo caso, la mejora del retorno. ¿Te escuchamos bien? Bueno, decidimos analizar este caso, mapuches o no mapuches. La cuestión es que ha habido algunos casos de incendio de máquinas viales y la idea es analizar esto desde la cobertura de, sabemos que has tenido alguna consulta, cuál sería el correcto aseguramiento de estos equipos, qué pasa en las distintas coberturas disponibles. Bueno, a ver, primero que nada, gracias por el llamado y siempre es un placer participar con ustedes y darles una mano en lo que se pueda. En lo que tiene que ver con máquinas que se afectan de esta forma, las coberturas que vos podés tener para estos casos tienen que ver, en primer lugar, si tenés la máquina por una cobertura de seguro técnico, un equipo contratista, que es lo más habitual, o sea, el dueño de la máquina, que puede ser la misma empresa que está construyendo, o puede ser un contratista, y a quien justamente se lo convoca, pero se le obliga a que tenga su seguro propio, ¿no? Entonces, con una póliza de seguro técnico y equipo contratista, vos vas a tener la cobertura de daño material por un lado, y en general saben tener la de RC por otro, es decir, generalmente las RC saben ser de un monto similar a la suma que se asegura, o bueno, mayor, de acuerdo a lo que vos quieras tomar. Y esa cobertura es la mejor, la de seguro técnico, porque te está ofreciendo que para el daño material vas a tener cobertura sobre robo o hurto, y luego sobre incendio, y luego sobre accidente, que es lo más amplio, ¿no? Genéricamente, porque te va a entrar el vuelco y un montón de otros daños que, por supuesto, el seguro técnico en ese sentido es el más amplio. Esas coberturas de daños materiales saben tener la particularidad de que se aseguran con daños totales únicamente o totales y parciales. La diferencia dónde está, que si vos asegurás solamente daño total, sabés que el valor que tenés que tomar como suma asegurada va a ser el valor real, el valor depreciado del bien. En cambio, si vos querés contratar una cobertura que te ampare el daño total y parcial, para tener ese amparo vas a tener que contratar a valor de reposición, porque vos tenés que someter el riesgo a su valor a nuevo, para que luego, si tenés una reparación en un daño parcial, no tengas problemas de depreciación y se te indemnice el daño que realmente tenés. Alberto, buen día. Sí. Te hago un puntito ahí. ¿Cuánto Dale. de los siniestros que liquidaste estaba bien la suma asegurada y, por el contrario, cuántos estaban totalmente alejadas las sumas aseguradas en daño total y parcial de lo que hubiera correspondido? A ver, qué sé yo, no, pocos, en general pocos, porque hay mucha gente que es como que en cierto modo es reticente a decir, ¿para qué voy a asegurar un bien a valor, con una suma asegurada, a valor a nuevo, si resulta que si tengo un incendio y se me quema toda la máquina, me la van a pagar a valor depreciado? O sea, a la gente le cuesta entender este aspecto, que es el que yo destaco y es el que trato siempre de dialogarlo con los productores y luego con los asegurados, ¿no? O sea, justamente el motivo que tiene que vos asegures a nuevo es que vos le estás confiando a la compañía todo ese riesgo, y luego entonces cuando tenés un daño parcial que puede ser importante, no tenés que andar sometiéndote a la depreciación. La depreciación es un tema a veces difícil de establecer, porque a veces las tablas no te ayudan claramente, o tenés que buscar valores o parámetros de referencia para ver cómo depreciás. Entonces resulta que vos tenés una máquina que, no sé, de 2005 y se te incendia ahora, y obviamente para repararla te va a costar lo que vale reparar una 2022, no lo que una 2005. Entonces a lo mejor es mucha diferencia entre cómo depreciarías ese daño. Por eso es que el espíritu de la cláusula es esa, que vos tenés que asegurar a valor a nuevo para no tener ese inconveniente o esa discusión que sería bizantina. Entonces pasa mucho, pero bueno, algunos lo entienden y está bueno, porque cuando tenés un daño parcial, este es el inconveniente. Perdón, Alberto, sí. Ahí coincidimos, porque esto de la depreciación pareciera más hasta a un concepto contable, y es lo que te dicen: tengo una máquina de 20 años que anda perfecto y me la valorizan de acuerdo a una escala de algo que no tiene ese valor real. El problema es que esto también te impacta en la suma de responsabilidad civil, que es la del valor del equipo de acuerdo a suma asegurada. Sí, bueno, está claro, ahí donde vos tenés
la otra opción, que es cuando tenés una máquina cuyo valor real no es demasiado importante, porque como vos bien decís, está contablemente amortizada, entonces vos tu RC va a ser chiquita porque va a estar atada a la suma de esa del bien objeto de seguro. Entonces, bueno, nada, tendrás que tomar una póliza del ramo responsabilidad civil para que te opere como paraguas. Esto lo tienen muchas empresas, es decir, sobre todo empresas constructoras o las que trabajan en la vía pública y que saben provocar macanas a todo el que trabaja bajo tierra, y se va a dañar contratado por uno, va a dañar, que lo contrata un municipio, el tipo va a dañar canería de agua, de luz, de gas o lo que fuera. Entonces tenés por la máquina una suma generalmente chica, que es la primera que actúa porque es la más específica, y luego la empresa tiene una de responsabilidad civil para cubrir por encima de ello todo el exceso no cubierto por ella. ¿Sí? Sí. Alberto, ¿y existe la posibilidad de cubrir en un todo riesgo operativo o un todo riesgo construcción la maquinaria? Y si existe la posibilidad, ¿de qué manera hay que declararlo en la póliza para que luego, si ocurre, por ejemplo, un incendio, tenga cobertura esa maquinaria? Claro, sí, en un todo riesgo construcción, el espíritu, convengamos que es asegurar lo que se llaman, la que uno conoce como cobertura principal A, B, C, D, que son las de los daños materiales y la responsabilidad civil. La cobertura principal A es la que está relacionada básicamente con el valor del contrato de construcción. Si uno entiende lo que dice esa cobertura, se refiere específicamente al valor del contrato, que incluye materiales y mano de obra. Es decir, toda la mano de obra que se aplica en esa construcción, más todos los materiales que van a pasar a formar parte de esa construcción. Entonces, me quedan afuera cualquier otra cosa que esté que no forme parte de ese contrato, es decir, tanto la maquinaria de construcción como lo que pueda tener en almacenes que no esté relacionado con obra. Entonces, para asegurar eso, sí necesito tener una suma asegurada por separado. Es decir, si a mí me interesa cubrir maquinaria de construcción o equipo de construcción, así se denomina, tengo que tomar una suma para darle amparo. Y entonces de esa manera, esa maquinaria que tengo dentro de obra puede tener, naturalmente, en siniestro de cualquier índole, una cobertura, pero tiene que ser por una suma por separada. La otra, la de que decimos campamentos o almacenes o obrador, esas son adicionales que generalmente se toman con una cobertura sublímite, y entonces ahí ya no tenés que tomar una suma específica. Pero en esto es importante hacer énfasis, ahora que me haces mención de lo que es la cobertura principal A y el valor del contrato de construcción. Es muy importante que el asegurado sepa, y esto yo siempre se lo recalco a los productores, que a veces creen que toma una suma porque el contrato es tanto, son, no sé, 1.000 millones de pesos la obra que suscribió esa empresa con el municipio de Pirulandia. Eso es cuando se contrata, pero después, cuando la obra dura 2 años, esa obra va teniendo un valor mayor, o sea que hay que hacer una actualización que a veces no alcanza con el ajuste automático que tenga la suma, sino que uno tiene que ver cuánto fue modificándose en el curso del tiempo el valor de esa obra. Porque a veces la gente equivocadamente dice, bueno, pero yo el riesgo grande lo tenía cuando empecé, ahora ya tengo la mitad de la obra hecha, ¿qué riesgo voy a tener? Y no, el riesgo justamente al contrario, fue incrementándose, porque en cualquier siniestro, que naturalmente lo que pueda no estar excluido, necesito tener una suma asegurada adecuada que tenga que ver con el contrato de construcción. ¿Se entiende? Alberto, volviendo específicamente a este caso, obviamente gran parte de la discusión va a pasar después por la calificación que pueda tener el hecho. Sí, claro. Terrorismo, sí, vandalismo. Contanos un poco quizás cuál ha sido tu experiencia en estos casos y qué es lo que nos podés aportar. Bueno, mira, cuando pasan siniestros así que son intencionales y claramente identificados como que fueron promovidos, ¿no? de manera volitiva, es difícil, como vos bien decís, va a estar supeditado a la figura legal o al encuadre que le dé la causa, ¿no? O sea, la fiscalía que intervenga y en la carátula que le dé al hecho. La primera apreciación que puede hacer uno es decir, bueno, esto es vandalismo, porque es una acción vandálica, y no hay duda que el que está provocando un daño por el simple hecho de provocar daño, sí, pareciera el encuadre al vandalismo, pero cuando hay otras connotaciones detrás, entonces sí se puede relacionar más con el carácter de lo que es o una conmoción civil o un acto de terrorismo. Si bien el acto de terrorismo requiere que haya organizaciones o grupos que precariamente organizados quieran provocar un daño, pero
con una intencionalidad de hacerse notar, de provocar temor, de hacer valer una consigna o lo que fuere, ahí ya me parece que eso excede lo que es el vandalismo, porque entendamos que el vandalismo o la malevolencia es el hecho de hacer un acto de destruir propiedad ajena por el simple hecho. A ver si todo el mundo se acuerda, cuando ustedes también, por supuesto, somos todos grandes, cuando fueron los famosos saqueos, ¿te acuerdas? En Buenos Aires, y que mucha gente pretendía, bueno, esto va por vandalismo y me tienen que cubrir el daño. No es así, porque la gente que saqueaba y rompía era para robar, entonces el objetivo era robar, no era dañar. Entonces eso no puede ser interpretado como un daño vandálico amparado por incendio de edificio. ¿Me explico? Esto, en cierto modo, es lo mismo. O sea, yo lo que sí aprecio, y yendo al particular de lo que es en estas zonas donde pueda estar habiendo ahora una situación más álgida, y hay que revisar bien, porque también estas cosas son los que mañana te pueden generar discusiones que son realmente no deseables, que tienen que ver con, no sé, haber una reticencia o una agravación de un riesgo, porque yo también tengo que saber dónde está la obra que voy a asegurar. Entonces los suscriptores tienen que tener muy claro que cuando yo tomo a alguien que aseguro que en República Argentina todas las obras, sí, perfecto. Ahora, si voy a tener una zona donde particularmente el riesgo se puede incrementar, y debo tomar alguna precaución, porque puedo estar expuesto a este tipo de situaciones, y después mañana nos enfrentamos con problemas de difícil dilucidación, porque estamos, o sea, a ver, nosotros estamos en la parte técnica, no nos podemos poner del lado de, o arrogarnos a hablar de cuestiones jurídicas, porque para eso hay especialistas, pero me da la impresión de que uno tiene que tomar ese tipo de recaudos, ver lo que suscribe, ver qué agravación puede tener el riesgo, en qué lugar está ubicado, cuáles son las posibles implicancias de lo que yo el capital que estoy poniendo a riesgo, ¿sí? No, y sin duda, como decías, ¿no? Un tema donde el encuadre del riesgo puede ser de larga discusión, no siempre lo hemos planteado alguna vez en otro programa, la primera carátula es la que queda, y además recordar que tratándose de una cláusula de exclusión, después la oponibilidad o parte de la carga de la prueba de esa exclusión va a correr por cuenta de la compañía que la opone como no cobertura. Sí, a ver, a veces también cuando vos tenés algún tipo de exclusión que manifiestamente pueda llegar a dar lugar a esa controversia, no estoy tan seguro que siempre el asegurador tiene que ser el que lo demuestre. A veces el asegurador también tiene que dar alguna carga de prueba, pero cuando son casos de conocimiento público y notorio, como se dice, intervienen cuestiones como las que hablábamos antes. Es decir, si yo ya estoy viendo consignas, estoy viendo pintadas o algo que me está haciendo referencia a una facción o a alguien que está haciendo algo para hacerse notar o para trascender o para que se sepa quién es, ya me parece que no es, insisto, algo que uno pueda decir, esto es el vandalismo o la malevolencia tipificada como elemento básico de producir un hecho dañoso sobre bienes de ajenos, ¿no es cierto? Alberto, te pregunto, y todo lo que ha acontecido y está aconteciendo en el país hermano de Chile, donde estos hechos son muchísimo más frecuentes y han dañado muchísima más propiedad, ¿vos de alguna forma un liquidador toma esa experiencia como para trasladarla al mercado argentino y tratar de buscar similitudes? Mira, nosotros no tenemos injerencia en mercado ajeno, yo por lo menos en particular no lo tengo. Entiendo que esto, nosotros cuando hacemos una intervención en siniestro de estas características, lo hacemos siempre desde lo técnico, o sea, vuelvo a rescatar lo que decíamos antes. Creo que es importante, como acaba de mencionar Fernando, que como uno está muy supeditado a la carátula judicial o a lo que realmente la justicia interprete que ha sido el hecho delictivo, entonces eso va a ser determinante en la condición luego de la póliza. Yo lo que sí les recuerdo siempre a los productores es que tengan en cuenta que no todas las compañías tienen las mismas condiciones, si bien todo sale de las cláusulas de la super, pero no, si vos revisás pólizas de años atrás, no existía, por ejemplo, una figura que denominan conmoción civil, a lo mejor un abogado lo va explicando mejor que yo, pero antes se hablaba de terrorismo, huelga, lockout, motín, sedición, guerrilla. Después apareció este otro término de conmoción civil, que está más relacionado con estas facciones organizadas o no, precariamente o no, con el afán de provocar una notoriedad pública. O sea,
es difícil para nosotros como técnicos meternos en cuestiones legales, pero la realidad es que esto sí, yo creo que tiene que ver con como bien dijiste, en la zona de riesgo, la posibilidad de que eso constituya una agravación, pero que hay que tener muy en cuenta tanto para el que quiere asegurar como para el que suscribe, porque después, y ya lo hemos hablado 1000 veces, el que suscribe un riesgo tiene que después aceptar las condiciones en las que lo suscribió, ¿no es cierto? Es como, yo tendría que haber sabido que esto era así o así, y después alegar una reticencia o una agravación no informada por el asegurado para fundar un causal de declinación, es medio complicado. Entonces nosotros hasta ahí es donde tenemos que exponer. Después lo demás son cuestiones de las asesorías letradas de las compañías. ¿Bien? Coincidimos, arquitecto Alberto Durán, titular del Estudio Montserrat y presidente de la Asociación de Liquidadores y Peritos de Seguros. Gracias por ayudarnos a hacer el abordaje de este tema y te deseamos un muy buen fin de semana largo como para todos los que estamos en esta actividad. Bueno, el agradecido soy yo, como siempre, y largo, como vos bien dijiste, no es para nosotros, el lunes seguiremos como siempre, pero bueno, un saludo a toda la gente del mercado y en particular a ustedes, un agradecimiento. Dale, querido, abrazo. Un gusto, chao, viejo. Chao.